calor. A ver, entiendo que todos tienen idea de lo que es un intercambiador de calor, ¿no? En las distintas materias que son más ingenieriles, intro, eh, supongo que el termo, hablaron de intercambiadores de calor. ¿Ustedes visitaron en algún momento la planta piloto? ¿Han visto en vivo y en directo, no digo funcionando, pero por lo menos desde el punto de vista mecánico, intercambiador de calor? Orlando dice que sí. No sé si habla por todos. Bueno, espero que lo hayan hecho o que hayan tenido la oportunidad, y si no, cuando retomemos al presencial, podríamos hacer una visita a planta piloto como para que tengan contacto con tuberías y distintos equipos. Eh, Esencialmente, en todo proceso, en la industria donde manejamos más que todo fluidos, puede ser industria petroquímica, alimentos, vamos a tener la necesidad de calentar ciertos fluidos y de enfriar otros. Eh, y entonces, bueno, existe la posibilidad de, si tengo que calentar algo, generar vapor con ese fin, o si tengo una corriente caliente de otro fluido que sale de algún otro sector, usar ese fluido caliente para calentar. Y si tengo la necesidad de enfriar, uso, por ejemplo, agua de pozo. O si tengo un río cerca, tomo agua del río, simplemente para enfriar las, las partes del proceso que así lo requieran. Entonces, lógicamente yo no puedo poner en contacto físico una corriente. Cuando hablo de corriente hablo de un flujo de un fluido dentro del proceso. ¿Sí? Si tengo que enfriar agua, o si tengo que tengo que calentar leche, no puedo inyectarle vapor a la leche porque la altero. O sea, tengo que ponerla en contacto con una superficie caliente y del otro lado de esa superficie colocar un fluido o algo que caliente la leche o el fluido que necesite calentar. Entonces, hay como una definición, que es lo que está en pantalla: intercambio de calor entre dos fluidos que están a diferentes temperaturas y separados por una pared sólida. ¿Por qué tiene que estar a diferente temperatura? Bueno, es obvio, ¿no? La fuerza impulsora en las transferencias de calor es que haya un gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura. Si en algún momento las temperaturas podrían igualarse, deja de haber intercambio. Bien, los intercambiadores de calor tienen distintas geometrías y se usan para distintos tipos de servicios. Acá voy a hacer mención de algunos, simplemente para ponernos en contexto con el tema, eh, pero que quede claro que en operaciones 2 es donde van a diseñar posta a posta el intercambiador de calor. ¿Qué vamos a aprender acá? Bueno, cómo se diseña el intercambiador más sencillo, que es el de doble tubo, o sea, un tubo dentro de otro. Por el tubo interior circula un fluido y por el espacio anular, o sea, el ánulo que queda entre un tubo y otro, el otro fluido. De todas maneras, para ubicarnos, vamos a ver algunos procesos donde usamos intercambiadores. A ver, esto es una... ¿Qué vendría a ser? ¿Se dan cuenta? Es un generador de corriente. ¿A partir de qué? De turbinas. ¿Las ven acá? O sea, ¿cómo funciona una turbina? Le inyecto presión, vapor, o sea, agua en estado gaseosa, que está a alta presión, lo cual hace girar la turbina y le entrega energía, cual hace que baje su temperatura, bueno, llegando al caso que pudiera condensar. En este caso, es una planta de generación de corriente eléctrica a partir de, podría ser, carbón o algún material sólido que se pulveriza, se quema en una cámara de combustión. Entonces acá yo tengo transferencia de calor desde los gases calientes producto de la combustión a los tubos, ¿sí? Después
entra en un circuito de tubos donde puede haber intercambios en distintas secciones de la cámara. Bueno, todos esos son intercambiadores de calor, ¿no? Por otro lado, acá el agua que termina condensando de las turbinas, en realidad, precisamente, se usa un condensador usando agua fría para que ello ocurra. No voy mucho en detalle, es como para darle un contexto, y ustedes lo tienen, creo que han visto en numerosos ejercicios, solo que hasta ahora lo único que usaban es, bueno, Q igual a U por A por delta T, o alguna expresión similar para calcular un balance macroscópico entre entrada y salida. Esto sería un reactor que genera calor, o sea, puede ser un reactor nuclear, el cual está en un recipiente a presión, entonces el agua se calienta pero no llega a vaporizarse. Esa agua caliente va a un generador de vapor, donde esa agua caliente a alta presión le pasa calor a agua que se encuentra a menor presión, y entonces se produce un circuito cerrado, y en el generador de vapor, el vapor es el que después se inyecta a la turbina y genera electricidad. ¿Sí? Estas son plantas de generación de corriente eléctrica. Bueno, esto también es parecido. Esto vendría a ser una caldera. En una caldera también tengo inyección de un combustible que quemo. Después hay calderas que son acuatubulares o homotubulares. O sea, si los gases van por dentro de los tubitos, es homotubulares. Si es el agua el que va por dentro de los tubitos y por fuera va el gas, se llama acuatubulares. Bueno, en este caso es humotubular, o sea, el gas caliente es el que pasa por adentro de los tubos. Toda la parte exterior de los tubos está rodeada por agua y lo que se genera es vapor. ¿Sí? Como habrán visto, y por lo que vemos en transferencia de calor, lo que tiene un intercambiador, ¿qué lo va a caracterizar? Bueno, vamos a tener en contacto dos fluidos y ese sólido que pone en contacto ambos fluidos va a tener una longitud, un área característica que es la que va a terminar controlando el proceso de transferencia junto a ¿qué? A la diferencia de temperatura y al U, donde el U, que era el coeficiente global, aparecían las distintas resistencias. El H dentro del lado de un tubo, digamos, de un fluido, la resistencia por conductividad térmica del sólido que pone en contacto esos fluidos, y la resistencia por convección en el fluido exterior. Todo eso ya lo vimos y sabemos cómo calcularlos. Lo que vamos a calcular y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, dado un requerimiento de calentar un fluido a través de enfriar otro, bueno, ¿cuánta área necesita? Esa es mi pregunta y esa es mi motivación. ¿Sí? O sea, yo necesito calentar tantos litros por segundo del fluido A, para eso tengo vapor y puedo disponer de tanto caudal, cuánta área necesito, y bueno, si los tubos son de media pulgada o una pulgada, ¿qué largo le voy a dar a los tubos? Otros tipos de intercambiadores, ya entrando en detalle más geométrico, son los intercambiadores de carcasa y tubo, o sea, donde tengo múltiples tubos e insertos dentro de una carcasa, o sea, un tubo más grande. Por los tubos interiores, en este caso es un tubo en U, o sea, el fluido entra por acá, da la vueltita en U y sale, ¿sí? Piense que tengo un caudal grande que se distribuye en caudales más pequeños por cada tubo, y por el flujo, por el lado exterior, lo que tengo es otro fluido que hace un movimiento en zigzag, tratando de atravesar los tubos en forma perpendicular, o sea, cruzada. Eso se logra colocando baffles. Podemos tener distintas geometrías, o sea, es muy grande, o sea, es muy variado el tema de los intercambiadores de calor, dependiendo del tipo de fluido que vamos a manejar, o sea, si ensucian o no ensucian, si son delicados o no, si hay que limpiar seguido o no hay que limpiar seguido, va a depender el tipo de intercambiador que me va a convenir usar. Este es
también un intercambiador de carcasa y tubos, nada más que en este caso el fluido, uno de los fluidos ingresa por un lateral, se distribuye en todos los tubos, que son tubos paralelos, y por el lado de la carcasa ingresa otro fluido que hace este movimiento. Bueno, acá hay otros ejemplos. En sí, los intercambiadores los podemos clasificar, como vimos recién, hay para distintos usos y va a haber distintos arreglos. Realmente lo que vamos a tener es tubos interiores y algo exterior que contiene el otro fluido y que pone en contacto ambos fluidos a través de la superficie de los tubos interiores. Podemos clasificarlo de acuerdo al arreglo de flujo y al tipo de construcción. El intercambiador más sencillo es el que se denomina doble tubo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Tenemos que pensar un tubo dentro de otro. Entonces tenemos el tubo interior, que en este caso es el que está haciendo la curva en U, y un tubo exterior, que en este caso, para poder unir el tubo exterior con el siguiente tubo exterior, ¿no? Bueno, aparecen distintos tipos, en este caso es una T, lógicamente que van a tener sellos, empaquetaduras y algún sistema para evitar que el fluido salga. Todo ese detalle lo van a ver en OP2. Nosotros vamos a enfocar el análisis desde el punto de vista térmico, en el sentido de, bueno, a ver, quiero calcular el área, qué área de intercambio necesita. Entonces vamos a imaginarnos geométricamente situaciones más sencillas, ¿sí? Vamos a tener un tubo interior y un tubo exterior, lógicamente que en las terminaciones tiene que haber algún modo para que el fluido, digamos, ingrese y salga. Pero ustedes tienen que imaginarse un tubo exterior y un tubo interior. Este sería el corte. Entonces, por dentro del tubo interior circula un fluido. Bueno, después lo dibujo mejor, no sé qué está pasando acá. A ver, debe ser por algo de la diapositiva. A ver si ahora lo puedo dibujar. Decía, tubo exterior. Tubo interior. ¿Sí? Por dentro del tubo interior me lo borra. Vamos a dejarlo así, no voy a tocar más nada. Qué interesante. Perdón, estoy como tratando de hacer un dibujito y no sé por qué en lugar de dibujarme me dobla, me borra lo que estoy tratando de escribir. Tengo el tubo exterior circular, ¿no? Con lo que me quedó a mí que parece una papa, y el tubo interior. Ahora sí. Bueno, esto que dibujo acá, que traté de dibujar, sería un corte, ¿sí? En cada sección de ese arreglo de doble tubo. ¿Está claro? Tenemos el tubo interior y el tubo exterior. El fluido que va por el tubo interior tiene una sección de flujo dada por la sección, digamos, del círculo del tubo interior. Y el fluido que va por el tubo exterior, su sección de flujo, o sea, perpendicular al sentido del flujo, es el espacio anular entre los dos círculos, ¿sí? O sea, el área va a ser el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. ¿Y el área de transferencia de calor cuál va a ser? A ver.
sería que el perímetro del círculo interior por el largo del tubo, ¿se entiende? Esa es toda mi área de transferencia, es lo que pone en contacto un fluido con el otro. Va a ser perímetro por longitud, porque es el área de transferencia, lo que pone en contacto un fluido con el otro, a través de esa superficie sólida. Y la superficie de los círculos del interior y la diferencia entre el exterior menos el interior es el área que atraviesa el fluido, ¿sí? El flujo, que es lo que me determina qué cosa. Si yo les doy el caudal, me determinaría la velocidad. Bueno, quiero que tengan en mente bien eso, que quede bien geométricamente especificado lo que entendemos por doble tubo, y después está el arreglo en cuanto a cómo va a ser ese flujo. Fíjense que al tener dos tubos, yo puedo poner los dos fluidos que circulen en la misma dirección, a eso se llama flujo paralelo, o sea, los dos van a entrar por el mismo extremo, tanto el del fluido interior como el fluido exterior, y van a ir hacia el otro extremo, ¿sí? Lógicamente, como pueden tener caudales distintos, van a tener velocidades distintas y propiedades distintas, y van a tener que tener temperaturas distintas, pero el sentido del flujo es el mismo. Entonces es un flujo en paralelo. Pero podría hacerlo al revés, es decir, por el tubo interior hacia la derecha y por el tubo exterior hacia la izquierda, ¿sí? A eso se conoce como contracorriente. Y el de flujo paralelo se lo conoce como también. Ustedes deben tener incorporado ya, me parece, ¿no? La nomenclatura, ¿no? Hablaron en algún momento de cocorriente y contracorriente, ¿verdad? Gracias, Sofía. Dice que sí, sí, perfecto. Bueno, yo hago todo un repaso por si no se acuerdan y para que estemos todos visualizando lo mismo. Bueno, y esto que está acá, que vendría a ser similar a un radiador, el radiador de los autos, algún radiador de la heladera, si algún día tienen que desarmar la heladera adentro, que es por donde va, o un aire acondicionado, algún circuito de refrigeración, es muy común que tenga yo un sistema leteado. Pero en este caso, por ejemplo, si tengo esto fuera el radiador del auto que está en la parte delantera del auto, por los tubos va el agua, esa agua que solemos recargar y demás para refrigerar el motor, y el aire lo atraviesa en forma perpendicular. Entonces, en este tipo de geometría, en este tipo de arreglo, el flujo del fluido interior va en este sentido, ¿sí? Puede ir para allá, para acá, depende, y el otro fluido es perpendicular, entonces es un flujo cruzado. Bueno, primero vamos a arrancar haciendo un balance macroscópico, entrada y salida de un intercambiador doble tubo. O sea, no estoy fijando el arreglo del flujo, no estoy diciendo si entra o sale, o sea, en forma general, acá está representado así, como si fueran dos tubitos, pero no son dos tubitos. Lo que está indicando esto es que tengo una sección de entrada y salida para un fluido, que sería el caliente rojo, y una sección de entrada y salida para el otro fluido, y que adentro intercambian calor entre uno y otro, pero no se ponen en contacto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es una representación de ese doble tubo, pero no es un dibujo de lo que sería el doble tubo en sí. Desde el punto de vista macroscópico, si yo elijo el volumen de control como todo mi intercambiador, voy a tener áreas de salida y de entrada, y las áreas laterales, por ejemplo, no voy a tener salida de flujo. Entonces, los versores que me van a indicar las superficies de entrada o salida, en este caso están a la derecha, porque el eje X o X, Y, o como yo lo ubique, digamos, es positivo en ese sentido, y en el otro sentido cambia de signo. Bueno, lo que tengo acá no es más que el balance de qué energía interna, total, mecánica, eólica,
nuclear. ¿Y qué representan las tres integrales? O sea, estoy integrando sobre qué volumen. Energía total, dice Fernando. Muy bien. ¿Y qué es lo que hice? El punteado. Mi volumen de control. Muy bien. ¿Qué vamos a suponer? ¿Cuáles van a ser nuestras hipótesis para llegar a una ecuación? Y clásico es decir, bueno, estoy en estado estacionario y puedo, y esta hipótesis, no sé si alguna vez hicieron algún ejercicio para darse cuenta de la validez, que la variación de la energía interna es mucho mayor cuando tengo intercambio de energía calórica, o sea, cuando hay variación de temperatura, que lo que puede variar la energía cinética y potencial. ¿Sí? Eh, Después vamos a tener los otros términos, es eh, intercambio de calor, lo que se incorpora a mi volumen por conducción, las diferencias de presiones y la generación viscosa. Bueno, fíjense que acá quedó en el término advectivo la energía interna, entonces lo que voy a hacer es pasar esta integral triple donde me aparece la presión dentro de esta integral, de manera de que, ¿qué es lo que buscaré que me aparezca? Que es como ustedes están acostumbrados a hacer los balances de energía, cuando tengo un sistema abierto que entra y sale fluido. O sea, ¿cuál es la entalpía? Dice Sofía. Muy bien, estamos bien. Eso es lo que busco, que me aparezca la entalpía. Entonces agrupo esas dos integrales, tengo la divergencia de los vectores que implican el flujo de energía calórica y las fuerzas de presión. Al agruparlas me va a dar la entalpía y después transformo la integral triple en una integral de área cerrada sobre todas mis áreas del volumen, haciendo uso del teorema de Gauss. Entonces me va a quedar la integral cerrada de la entalpía, calor y lo que pueda haber de generación por disipación viscosa. Bueno, ¿por qué digo que si el recipiente es diabático se me cancela este término? No estoy hablando de la conducción acá, no va a haber conducción. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Quizás es una pregunta un poco engañosa. Muy bien, o sea, el intercambio se va a dar adentro, pero en el área de mi volumen de control, que es el balance macroscópico que yo estoy pensando, no va a haber intercambio. ¿Por qué? Porque lo considero diabático, o sea, ese flujo tiene que ser cero. Y eso es importante, porque si yo estuviera, además de intercambiar calor entre los dos fluidos, pensando que puede haber pérdida de calor hacia el exterior, ya se me complica el análisis. Y el aporte que puede haber por los esfuerzos se desestiman, o sea, hay fricción, sí, por el fluido con las paredes y entre sí mismo, digamos, pero eso no me va a generar calor. Voy a suponer que lo desprecio. Entonces simplemente me queda la entalpía que entra y que sale. Lo que tengo que hacer es abrir esa integral y suponer acá, bueno, que por 1 y 2, por este tubo, en realidad recuerden, no es que fuera un tubo y otro, sino que era una manera de representar que sería el fluido caliente, que va a estar en contacto con el otro fluido a través de una superficie, y lo que hago es abrir la integral de área en las áreas que tengo entradas y flujos, porque, digamos, toda la área lateral, lo que va a pasar es que la velocidad va a ser cero y por eso se me anula. Entonces me va a quedar entre la sección 1 en este punto, la sección 2 en este punto, sección 3 y sección 4. Fíjense que acá
no estoy diciendo nada por dónde entra y por dónde sale el fluido. O sea, así como lo estoy planteando, no me importa si el flujo es en paralelo o en contracorriente, la verdad, porque esa información no aparece en ningún lado en este balance macroscópico. Como que da lo mismo. Hasta ahora los signos tienen que ver con el versor normal y el signo de la velocidad en todo caso es el que me daría condición de entrada o salida. Bueno, sigo trabajando. Lo que hice acá es suponer que las áreas es constante, que tomo una velocidad media en el área y que la densidad es constante, ¿verdad? Entonces me va a quedar el ρ por b por la sección, que va a ser el caudal másico. ¿eh? Estos valores de B sub H, o sea, el H recuerden que indica hot, o sea, caliente, y la C indica frío. A veces un poco puede confundir. Depende de la bibliografía, se usan los subíndices de las palabras inglesas, y si está en castellano es como la F y la C es para caliente y se invierte. Bueno, nosotros vamos a usar H para caliente y C para fluido frío. O sea que si entra por acá y sale por acá y el otro fluido entra por acá y sale por acá, va a estar dado en la B. O sea, lo que quiero decir es que este balance macroscópico que ustedes ya saben de hacer es general. No hay información respecto a cómo entra o sale el fluido, no es más que decir que la masa que entra por una sección, digamos, en el sentido caliente, tiene que ser igual a la que sale, o sea, este es el balance macro de masa. Lo mismo para el fluido frío y que el ρ por B por S me va a dar el valor del caudal másico. Uniendo ambos balances llego a esta presión que es con la que ustedes están acostumbrados a trabajar. O sea, ¿esto qué es? M, caudal másico, masa por unidad de tiempo, por una energía referida a la entalpía, por unidad de masa, que al multiplicarlo me queda un valor de Q, que va a ser ¿qué? La cantidad de calor que se transfiere desde el fluido caliente a el fluido frío. Muy bien. Ese calor, calculado de esta manera con el balance macroscópico, ¿sí? Estas son cosas que ustedes ya vienen haciendo de otras materias. O sea, no es más que decir que si yo pongo en contacto acá agua a 100 grados y por el otro lado va a entrar agua a 30 grados, bueno, la de 30 se va a calentar, la de 100 grados se va a enfriar. Y bueno, si yo les digo una de las temperaturas de salida, si decir la de 100 grados termina en 80, ustedes saben calcular la de 30 a qué temperatura tendría que salir, ¿verdad? Porque es un balance macroscópico de energía y es este balance que está acá. O sea que este Q puntito, y esto sí quiero que quede claro, es el calor total intercambiado entre un fluido y el otro. O sea, a lo largo de todo mi intercambiador. Bueno, hasta acá no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero la pregunta es, cuando yo quiero decir que ese calor va a ser igual a U por A por el delta T, o sea, con el ejemplo de recién es pensar que tengo agua a 100, la quiero enfriar hasta 80 y para eso voy a usar agua que tengo a 30 grados. Con ese balance calcularía a qué temperatura me va a salir el agua a 30 grados, pero si yo ahora quiero calcular el área de intercambio que necesito, voy a usar esta fórmula, o sea, el Q lo puedo calcular, el U, si tuviera los H's y las conductividades térmicas del sólido, lo puedo calcular. La pregunta es, pero el delta T, ¿cuál es el delta T ahí? ¿Cuántos delta T tengo?
Entre fluidos, sí, tiene que ser un gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura entre fluidos, pero un fluido está a 100 y sale a 80. Supongamos que el otro entra a 25 y sale a 50. Tengo 4 temperaturas. ¿Y por qué, Ana, al comienzo y no a la salida? Ana propone, bueno, hagamos la diferencia con los fluidos al comienzo. Ah, ahí me gustó más, en función de la posición. Como que ese delta T, si yo me paro dentro del tubito que había hecho antes, digamos, voy caminando a lo largo de mi intercambiador, ¿qué va a pasar con el delta T entre el fluido caliente y el frío? Y el caliente, supongamos que ingresan los dos por este lado, o sea, que fuera, claro, que fuera cocorriente, flujo en paralelo. El fluido caliente se va a ir enfriando y el fluido frío se va a ir calentando. Es más, no sé, si tengo mucha área, ¿qué podría pasar? Que ambas temperaturas se acerquen. O sea, y claro, si yo pienso eso, el delta T va a ser, primero, que va a ser función de X o de la posición. ¿Y qué disminuye? Bueno, en ese caso. ¿Sí? Después depende del arreglo y demás, puede ser distinto, porque se complica si yo les digo el fluido caliente entra por la sección 1 y el frío entra por la 3. Entonces sería el otro caso, el de contracorriente. Había dicho de 100 a 80, de 30 a 50. Entonces acá tengo un delta T, ¿cómo sería ahora? Porque si entra por 80 acá y este está saliendo a 80 y este está entrando a 30, la diferencia sería 50 y acá sería 100 menos 50, o sea, tengo la misma diferencia de temperatura de entrada y salida. O sea, se entiende que en el contracorriente es un poco más difícil de analizar. Igual después viendo las gráficas lo vamos a ver. Lo que quiero que les quede claro antes de avanzar es eso, que la ecuación que domina la transferencia no es más que esta, U por A por delta T. El problema es que ese delta T varía con X, o sea, yo podría plantear un U en X para cada valor de X, o si lo considero constante, un delta T para cada valor de X, y Q, va a ser un Q para cada valor de X. Ahí sí podría ir calculando pedacitos a pedacitos, pero bueno, vamos a ver cómo sale la ecuación que va a ser un balance, ¿no? Bien, como dice bien la diapositiva, delta T se da entre el fluido caliente y el frío, y delta T tiene que tener información de ambos fluidos. ¿Sí? Digamos que vamos a tener que plantear un balance para saber qué delta T tenemos que usar. Vamos a analizar caso corriente y contracorriente. Recuerden, acá está dibujado como dos tubos separados, pero es un tubo adentro de otro, o sea, o que está en contacto de algún modo. Vamos a suponer, para nuestro análisis, que conocemos las temperaturas de entrada, pero no las de salida. ¿Mm? Bueno, es decir que yo sé, pongo en contacto el fluido a 100 y pongo en contacto el fluido caliente con 100 grados y el frío con 30. Y bueno, va a salir a alguna temperatura a ambos, pero va a depender del área que yo les dé. Pero supongamos que conozco las temperaturas de entrada y también sería como dato el área, o sea, el largo que voy a dejar que intercambien. En un caso a corriente, en otro caso contracorriente, o sea, este sería así, y el frío para acá. El delta H, que sería representar mi variación de entalpía como un Cp por delta T. Eso, bueno, es de la definición del Cp como la variación de la entalpía con respecto a la temperatura. El U lo vamos a considerar constante. Recuerden que era el U, no es energía interna, ¿no? Es el coeficiente global. Es el que tiene metido el H de adentro, el H de afuera y la conductividad térmica del sólido
que pone en contacto ambos fluidos. Pregunta, esa conductividad térmica del sólido que pone en contacto ambos fluidos, ¿cómo voy a querer que sea? ¿Baja o alta? ¿Cuál es mi objetivo? Transferir energía de un lado al otro. O sea que alta, muy bien. O sea, generalmente uso algo metálico. O sea, no tendría sentido hacer que un intercambiador de calor de plástico. Pero bueno, a veces por cuestiones eh, de bueno, en la industria no se ve, pero digamos, uno podría calentar o usar una manguera de plástico porque no tiene otra cosa, porque es lo que hay. Bueno, está claro eso. La sección de los tubos es constante. Muy bien. Cuestiones económicas también. No, pero, iba a un ejemplo pero tiene que ver con, vieron hoy en día, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ver o ha leído algo de los calefones solares, que ahí lo que se hace es calentar el fluido a partir de la energía del sol, ¿no? Radiante, tiene que ver mucho con esta materia, pero por ahí, para hacer algo barato, usan algún tubo negro tipo manguera. Bueno, me gustó las preguntas, acá hacemos un parate para analizar esto, pero primero, Fernando dice cuestiones económicas. Sí, nosotros vamos a abordar este análisis solo desde el punto de vista térmico. Después, desde el punto de vista económico, dominan todo. Por ejemplo, los coolers, que tiene que ver con superficies aleteadas, las aletas. El cobre es mejor conductor del calor que el aluminio, pero se usa mayormente aluminio que cobre. ¿Por qué? Porque el aluminio es más barato. O sea, uno desde el punto de vista ingenieril, hasta ahora nunca nos hemos metido con el tema económico. Ustedes se van a meter con el tema económico cuando empiecen a incluir cuestiones de costo en el diseño. Pero es como un segundo objetivo, es decir, nosotros ahora queremos calcular el área de intercambio. Lógicamente, algunos de ustedes me podría decir, bueno, si es algo barato, le pongo un área infinita, o sea, muy grande, excedo y total no me importa. Bueno, habría que ver. Pero el tema es que después eso tiene un costo. Entonces, el tema costo en algún momento lo tienen que empezar a ver. Si quisiera que el intercambio sea lento, bueno, eso sería quizás, si quisiera que el intercambio sea lento, en vez de usar un plástico, modificaría los caudales, de manera que a vos te acomodes con, dice Daniel, ¿no? Se entiende que sea lento quiere decir que la transferencia de calor no sea tan brusca, porque a lo mejor alguno de los fluidos es sensible o tengo miedo que se me pase, o sea, pero bueno, lo podés controlar o modificar con el caudal. Si circula un fluido corrosivo, sí, ahí también te podés tener, o un fluido que ensucie mucho. ¿Qué pasa al ensuciar? Genera como una resistencia extra el hecho de, por ejemplo, si precipitan sales, una agua dura que genere incrustaciones por carbonatos y demás que se pegan a las paredes del caño, y eso va aumentando el espesor de los tubos. Entonces el área por un lado disminuye, por otro lado aumenta el espesor, o sea, y por ejemplo, con un precipitado que no sabes, no es de metal ya, entonces no tiene buena conductividad. Entonces, durante el funcionamiento va perdiendo efectividad ese diseño original que uno propuso. Bueno, Franco dice te cambia luz también. Exacto, exacto, te cambia luz porque te cambia el K, la conductividad térmica porque te aumenta el espesor. Después te puede cambiar también la sección del tubo, con lo cual te cambia el flujo y te cambia el H, cambia el fanning. Muy bien, están muy afilados hoy, tienen todo, todo. Es verdad, nosotros tampoco vamos a hablar del P por ahora, o sea, caída de presión en el intercambiador. Pero el hecho de decir, hago un intercambiador infinito, total, hablo de infinito, es decir, muy, muy largo. Está bien, quizás intercambie mucho calor, pero pierdas mucha pérdida de energía por fricción y vas a tener otro costo asociado. O sea, todo tiene que ver con el diseño.
Bueno, me fui un poco de tema, pero vamos a tratar de llegar a las ecuaciones. Dice, yo creo que el casco tubo con esos tubitos debe tener mucho delta P. Bueno, se calcula, a la hora del diseño vos tenés en cuenta el delta P. Delta P es como un criterio, te voy a decir, bueno, calculame el largo, pero el delta P admisible, o sea, lo máximo que te permito, 0,1 atmósfera. No sé. Y eso te va a definir vos qué te conviene. Si el delta P es muy chiquito, perdón, si el delta P es muy grande, ¿qué harías? Y aumento el diámetro del tubo. Entonces, mejoro el tema de la pérdida de carga, digamos. Entran en juego muchas variables, pero para que tengan claro qué es lo que está fijo. Y yo lo que voy a tener fijo son los caudales, porque los caudales van a venir y quiero producir tanto. O sea, si quiero producir tantas toneladas por hora del producto que sea, eso es un balance de masa que me define ya todo el proceso. Al tener todo ese balance de masa definido, después van a entrar a definir, bueno, los distintos caudales que tengo en los equipos y voy a elegir las secciones en función de que las pérdidas de carga sean lógicas, admisibles, y después voy a definir el largo en función del área que necesite mi intercambiador. Bueno, entonces muy rápido. Nada más. Hago un balance de calor ahora en en un envolvente, en una rodaja de mi intercambiador. ¿Qué rodaja? La que va de Z a delta Z, a Z más delta Z. ¿Sí? Ahora no elijo el volumen de control todo mi intercambiador, sino que hago un corte, una rodaja, y me paro en esa rodaja. Entonces yo no sé cuáles son las condiciones de entrada y salida, digamos, las considero genéricas, pero sé por el balance de energía, digamos, este sería un balance de energía macro en ese volumen de control. A ver, voy a poner todas las ecuaciones para que quede claro. Esto es, en este volumen de control, la entalpía que entra y que sale, y ahora sí tengo, digamos, si yo elijo para el fluido caliente este pedacito como mi volumen de control, va a haber un calor transversal, como en el caso de las aletas, que es lo que se va a transferir al otro fluido. Entonces el término de Q ahora no me desaparece como me desaparecía antes. Y además sé que ese Q, ¿por qué lo sé? Porque esto lo vimos cuando vimos resistencias en series para sistemas cilíndricos, ¿no? Era igual a U por la diferencia de temperatura. Ese U es el H. Bueno, a ver, vamos a parar nuestras ecuaciones porque acá esto sí es importante. Es decir, en el sentido de Z, voy a tener una masa para el fluido caliente por unidad de tiempo, su Cp, por la diferencia de temperatura. Este balance ya lo saben hacer para cualquier volumen. Lo único que acá estoy evaluando T de H en Z y T de H en Z más delta Z. Esto sería entrada menos salida. Pero tengo otra salida que va a ser el calor que se transfiere al otro fluido. Y ese calor va a estar dado por un coeficiente por la diferencia de temperatura. Y por el área. ¿Y cuál va a ser el área de intercambio? Bueno, L por delta Z. L, ¿qué es? El perímetro de lo que sería mi tubo interior, ¿sí? Ese perímetro por delta Z me da el área que intercambia. Entonces me queda esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial para el fluido caliente. Lo que me dice es que la temperatura del fluido caliente a lo largo de Z, digámoslo así, va a ir perdiendo calor o energía dada por U por la diferencia de temperatura, ¿sí? Acá me estoy parando para cada valor de Z, porque es un balance en una rodaja que hice acá, que no sé si se alcanzó a ver. Al dividir por delta Z y aplicar el límite me queda la derivada. Entonces planteo para el fluido frío el mismo balance, diciendo que el fluido frío entra y sale con una temperatura caliente, fría en una sección y en la otra,
y que en este caso absorbe energía, digamos, por lo que le transfiere el fluido caliente. Fíjense que acá me va a quedar con un signo más y acá me va a quedar con un signo menos, y eso tiene que ver con que el área de intercambio, si me paro para el fluido caliente, el signo de N va a ser distinto a cuando yo me paro en el fluido frío, ¿sí? Porque estoy del otro lado de esa área. Entonces, eso es lo que me va a dar, analizándolo de este modo, la diferencia en el signo. Analizándolo desde el punto de vista de la energía, bueno, si uno se calienta, el otro se enfría. Pero bueno, llego a que balance de energía, estoy pensando que son cocorriente, en una rodaja, haciéndolo después colapsar esa rodaja aplicando el límite. Entonces tengo la ecuación diferencial para una temperatura y para la otra. Bueno, ¿cómo voy a abordar esto? Fíjense que este término es igual, salvo por el signo, de un lado del otro. O sea, es así, el calor que uno cede, el otro lo recibe. Lo que voy a hacer es expresar esas derivadas dividiendo el MSP de cada fluido, frío y caliente, o sea, pasándolo al lado derecho, y me quedan explícitas las derivadas. Entonces lo que puedo hacer yo, como de acá tengo TH menos TC, es restar una ecuación respecto a la otra, y me va a quedar la derivada de la diferencia, de ese delta T. Que ese delta T, recuerden, T del fluido caliente varía en función de Z, T del fluido frío varía en función de Z, la derivada también en función de Z, y esto me da la derivada de ese delta T a lo largo de mi sistema de intercambio. ¿Qué me va a quedar? En función del U, que lo vamos a considerar constante, el L es el perímetro. Si la sección es constante, el L no va a variar con Z. Los MSP son constantes porque los caudales los consideramos constantes, o sea, conocidos. Y bueno, esta es una ecuación diferencial sencilla porque no me queda otra cosa que la derivada de esta diferencia, y de este lado tengo esta diferencia. Bueno, eso me daría, si integro esta ecuación diferencial, me va a dar el calor intercambiado, digamos, por la diferencia de delta T a lo largo de Z. Pero a mí también me interesa calcular, o me interesaría ver, cómo varía una temperatura con respecto a la otra. Digamos, si yo hago, en lugar de hacer, eh, si despejo de acá TH menos TC y pongo la expresión que sale de acá, reemplazo en la de arriba, digamos, me queda esta relación. O sea, lo que me relaciona acá es como las derivadas, cómo varía la derivada de la temperatura caliente, fría con respecto a la temperatura caliente. Bueno, vamos a trabajar con esta ecuación, ¿sí? Parémonos acá. Esta es la que me interesa. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Integrarla ¿entre qué? Entre la sección de entrada y la sección de salida. En la sección de entrada, que voy a llamar 0, ¿sí? Esto sería entrada, y L, que sería el largo, o sea, la salida. Lo único que hice acá es pasar dividiendo TH menos TC, o sea que esta integral acá es fácil, ¿no? ¿Qué sería? La integral de 1 sobre X es el... ¿Están ahí, chicos? Logaritmo, muy bien a todos, bien, gracias por estar ahí. Bueno, y del otro lado me queda U por L, que recuerden es el perímetro de la sección de transferencia, 1 sobre MSP y 1 sobre MSP. Y me va a quedar la integral de Z, que no es más que L. Bien, integro, y acá, para que me desaparezcan los MSP, puedo hacer lo siguiente. Esto salía del balance macroscópico total, que hicimos primero, en todo el volumen.
con rojito el fluido caliente y con celeste el fluido frío. Orlando, ¿estabas haciendo una pregunta con respecto al parcial que sigue? Ah, no entendí, perdón, ahora te entiendo. Si el balance de masa es parcial, ¿en dónde? Estos balances eran los que habíamos hecho entre entrada y salida, que era el global. ¿Sí? Y lo que hago de acá es despejar el MCP como Q sobre esta relación de temperaturas, que no es más que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del fluido caliente, y el MC, CPC, o sea, el caudal másico del fluido frío por la capacidad calorífica por unidad de masa del fluido frío, por la diferencia de temperatura del fluido frío entre la salida y la entrada. ¿Ok? Esto acá se invierte para que los dos tengan el mismo signo, porque uno se enfría y el otro se calienta. Y este es el Q global, el que hablé antes, el que decía el total intercambiado. No el que se va intercambiando para cada X, sino el total, el que se intercambia en todo mi intercambiador de calor. Bueno, ¿qué hago entonces? Hago aparecer el Q acá en la expresión. ¿Y por qué? Porque estoy buscando una ecuación similar a la que ustedes conocen, a la de que Q, calor por unidad de tiempo, o sea, potencia calorífica intercambiada, igual a U por un área por un delta T. Eso es lo que estoy buscando. Y acá me aparece eso. ¿Por qué? Porque tengo Q total intercambiado. O sea que si yo les doy los caudales de entrada y les doy la temperatura de entrada del fluido caliente, la de salida, y una de las otras dos, la de salida o la de entrada del fluido frío, ustedes hacen este balance, calculan la temperatura que falta y pueden calcular Q. O sea, todo eso sería dato. Entonces Q sería un dato, depende, bueno, pensando que quiero calcular el área. O sea, yo quisiera calcular el L. U lo considero constante, lo puedo calcular, y todas estas temperaturas son datos, porque son las temperaturas de entrada a salida. Lo único que están acomodadas de un modo que nosotros lo vamos a cambiar. Y lo vamos a escribir así, fíjense. THL, la temperatura del fluido caliente a la salida, L es salida. TH0 a la entrada. TC, T frío a la salida, TC0, T frío a la entrada. Lo que hago es unir, agrupar, es la palabra correcta, las temperaturas de la sección de salida. Entonces tengo temperatura caliente menos temperatura fría en la salida. Y me va a quedar menos temperatura del fluido caliente en la entrada menos temperatura del fluido caliente en la, perdón, temperatura del fluido frío en la sección de entrada. O sea, tengo salida, entrada. O sea, esto es delta T de salida, delta T de entrada. Y el logaritmo me queda el logaritmo del delta T de salida sobre el delta T de entrada. ¿Sí? Me va a quedar, y esta es la ecuación que sí hay que tenerla siempre presente, el famoso Q, U, perímetro por L, ¿qué va a ser? El área del tubo interior, digamos, el área de transferencia. Y esto, que está acá, ¿cómo se llama? Algunos de ustedes supongo que ya la conocen, no sé si todos. Delta T medio logarítmico. Exactamente, delta T logarítmico medio. Lo que hay que acordar de esta expresión, que parece media rara a principio, es simplemente que si yo pongo el delta T acá primero, el que coloque, es el que va en el numerador del logaritmo. Y el que pongo después es el que va en el denominador. O sea, no importa si yo invierto esto cuando hago los cálculos, mientras yo acomode numerador y denominador en forma correcta. Vuelvo a decir, lo que coloque como diferencia de temperatura primero acá va en el
numerador. Lo que conozco después del menos va en el denominador. Esto es el delta T medio logarítmico, y esta es la fuerza impulsora que depende de los flujos de los extremos. O sea, es la solución del balance en una rodaja, o sea, que me da una ecuación diferencial, que me da la fuerza impulsora no punto a punto, sino teniendo en cuenta todas las temperaturas del sistema. ¿Qué es lo que ustedes van a usar? ¿Sí? Vuelvo a decir, si yo les digo, tengo un determinado caudal con un fluido a 100 grados que entra caliente y sale a 80, y tengo un fluido que entra a 30, bueno, si conocen los caudales, pueden calcular la temperatura de salida. Si conocen la temperatura de salida, pueden calcular el Q. Tengo las 4 temperaturas, pueden calcular el delta T medio logarítmico, o sea, tengo Q, tengo delta T medio logarítmico, y el U dijimos que es constante. ¿Cómo lo van a calcular? Y bueno, si tienen los caudales y las secciones, pueden ir a correlaciones y calcular los H. Con los H internos y externos, más la conductividad del metal que pone en contacto ambos fluidos, calculan el I global. Tengo el U, tengo el delta T medio logarítmico, tengo el Q. O sea, teniendo esos datos, yo puedo calcular el área. Eso sería un problema. El otro problema que puede pasar es, no, te doy el área, te doy el U, y calculame la temperatura de salida. Si no tengo, si falta alguno de los caudales, o dependiendo del caudal que tenga. Bueno. Pero la idea de esta expresión es que a partir de los datos conocidos yo puedo calcular que el área, o sea, el largo de mi tubo si fijo el perímetro. Bien, hicimos este análisis para corriente, ¿Cuándo fue que usamos la hipótesis de corriente? Bueno, cuando llegamos a acá, a este balance, ¿sí? Porque en Z es la temperatura, en Z en salida, y el flujo, digamos, en este caso, tiene el mismo sentido que el de arriba, que es positivo. Si hubiera sido al revés, ¿qué pasaría? Hay un menos ahí dando vuelta que me invierte el sentido del flujo. Bueno, vamos a analizar qué pasa con el contracorriente. Si quiero analizar los perfiles de temperatura, bueno, después voy a volver a esto. Ahora quiero ir al contracorriente. Planteo de nuevo balance en una rodaja entre el fluido caliente y el fluido frío. Fíjense que acá está lo que les decía recién. El fluido frío entra en Z más delta Z y sale en Z. Eso es lo que se invierte el signo con respecto a el caso del cocorriente, ¿sí? Acá hay una aclaración, lógicamente. Yo voy a suponer que el caudal, porque siempre un caudal másico, digamos, lo considero positivo, entonces planteo como que entra en Z más delta Z y sale en Z. Simplemente se invierte el orden de esta temperatura, si no era poner menos acá, digamos, es un balance en esta rodaja, yo digo entro por acá y salgo por acá. Y entonces, a diferencia de la ecuación anterior, o sea, si ustedes van y la ven en detalle tranquilos, me aparece un menos en esta ecuación diferencial, la de la temperatura fría. Antes era un más. Es el mismo procedimiento, reordeno, llego a la misma expresión, vuelvo a calcular, tac, tac, y ahora me queda, y me va a quedar igual, me va a quedar un Q, un U, que es el mismo, o sea, lo consideramos constante, el perímetro, el L, o sea que esto va a ser el área, y me va a quedar ahora este delta T, estos delta T con respecto a este sistema de contracorriente, que sería el
fluido caliente a la salida menos el fluido caliente en la entrada, el fluido caliente en la entrada, el fluido frío en la salida menos el fluido frío en la entrada. Reagrupo y llego a una expresión similar. Esperen un segundito, porque pensé que había un error. No, está bien. ¿Sí? A ver, espero que, no sé si se me están perdiendo, pero más allá del paso matemático, que después lo vean ustedes tranquilos, es llegar a Q igual a U por A por un delta T, y lo que vamos a ver acá, que no es que sea igual al delta T medio logarítmico anterior, porque si no me estaría dando lo mismo un flujo en cocorriente con contracorriente. Pero la forma de ese delta T medio logarítmico yo puedo acomodarla para que sea también un delta T en una sección, por ejemplo la de salida, menos la sección de entrada, sobre lo que pongo acá, o sobre el logaritmo de lo que pongo acá primero, dividido lo que pongo acá segundo. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Y bueno, antes también era la temperatura caliente en la salida menos la temperatura fría en la salida. Lo que pasa es que esta temperatura fría en la salida acá está dibujado al revés. No, está bien. Este es perdón. A ver, retomo. Lo que quería decir es que el delta T medio logarítmico tiene la misma forma. Es un delta T en la sección de salida menos el delta T en la sección de entrada sobre el logaritmo de ambos delta T, de la relación de ambos delta T. Recuerden, lo que pongo acá primero es lo que va acá arriba, lo que pongo acá después del menos es lo que va abajo. Lo que sucede es que si yo me paro en una sección, supongamos la de la salida, si yo hago temperatura caliente a la salida, menos temperatura fría a la salida, esta temperatura fría a la salida es la que me varía si yo lo pongo en ¿qué? En cocorriente o en contracorriente. Porque si yo fuera en cocorriente, la temperatura fría en la salida es la mayor, porque sería, si el fluido frío se está calentando, es la temperatura mayor que va a adquirir el fluido frío. Ahora, si yo lo pongo en contracorriente, a la salida voy a tener la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. O sea, la menor temperatura del fluido frío. ¿Está? Digamos, la expresión son iguales. Entonces, en ambos casos, yo puedo usar la misma fórmula, Q igual a U por A por delta T medio logarítmico. Lo que tengo que tener es ese cuidado de decir que es diferencia de temperatura, delta T, en la sección de entrada, menos diferencia de temperatura en la sección de salida, y teniendo la precaución de que delta T tomo real, digamos, a la hora de evaluarlo, dependiendo si es o contracorriente. Preguntita, Franco, el contracorriente, el subíndice 0 indica entrada y el subíndice L indica salida. Tanto en cocorriente como en contracorriente, Z0 indica entrada y ZL indica salida. Pero ¿qué pasa? Entrada y salida ¿para quién? Para el fluido caliente, que nunca lo moví. Pero el 0 en realidad está indicando esta sección y el L está indicando esta sección. Sería donde comienza el intercambiador y donde termina el intercambiador. Porque el fluido frío, si entra en cocorriente, la sección de entrada va a ser la 0 y la de salida la L, pero si entra en contracorriente, la sección de entrada va a ser la L y la sección de salida va a ser la 0. Guadalupe, es la posición. En contracorriente, un fluido entra, porque sería... Fernando dice, cambiarían las T. Exacto, cambian las T nada más. Hay que tener cuidado con eso.
0 y L indican la posición a lo largo del intercambiador. Lógicamente yo puedo asociar siempre que el 0 es por donde entra el fluido caliente, digamos, para poner un punto de referencia. Y es el otro fluido el que depende si es cocorriente o contracorriente, lo ubico que entra por Z o que entra por L. Entonces la fórmula va a terminar siendo la misma, y acá lo que tengo que tener cuidado que no es T de entrada menos T de entrada. Acá sería, bueno, T de salida menos T de salida. Sino es T en L en la sección final del intercambiador, o sea, T caliente en la sección final del intercambiador, menos T fría en la sección final del intercambiador. Que esa T fría, dependiendo si es cocorriente o contracorriente, va a ser la menor o la mayor. O sea, va a ser con la que entra el fluido o con la que sale el fluido. ¿Se entiende? El L entonces me está diciendo sección. La sección donde comienza el intercambiador o donde termina el intercambiador. Bueno, ahora sí analicemos un poquito cómo podrían ser los perfiles de temperatura en un caso y en el otro. ¿Qué hora es? Nos tomamos 5 minutitos y 25 retomamos. Yo voy a tomar un vaso de agua y
Pues tú decides, porque tú calientas, tienes a las 8. Bueno, de regreso ya. Espero que estén ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis para tratar de, a ver, la integral entre todo mi intercambiador lo que me va a dar la relación como si fuera un balance macro con el Q y cuál sería el delta T que tengo que usar, que es lo que calculamos, el delta T medio logarítmico, que ese delta T medio logarítmico es que me representa la fuerza impulsora real de todo el sistema. Ahora, si yo quiero graficar perfiles de temperatura, bueno, tendría que integrar la ecuación diferencial que hemos planteado para distintos valores de Z. O sea, para distintos valores de Z me va a ir dando el valor de temperatura. Vamos a ver, bueno, esto sería la derivada de temperatura caliente menos temperatura fría, o sea, del delta T a lo largo de Z. Y esta es la variación entre la temperatura fría con respecto a cómo varía la temperatura caliente. Aparece esta relación, que no es más que el MSP del fluido caliente sobre el fluido frío. Fíjense que esto, si esto fuera agua que se calienta con un caudal de 1 kilogramo por hora y tengo agua que se enfría con un caudal de 1 kilogramo por hora, ¿cuánto valdría este cociente? 1, porque si los caudales son iguales y tengo el mismo fluido, esto vale 1. Muy bien, Franco, así es, muy atento. ¿Sí? O sea, esto es caudal del fluido caliente sobre el caudal del fluido frío. Fíjense, lógicamente, que esta relación es importante porque, bueno, sin pensar demasiado en el intercambiador en sí, si yo tengo un fluido caliente cuyo caudal es muy grande, muchísimo más grande que el fluido frío, el delta T entre entrada y salida del fluido caliente va a ser chiquito, ¿sí? Porque tengo mucho más caudal, mucha más masa de ese fluido con respecto al otro. Bueno, voy a entregar entre Z y un Z, entre 0 y un Z genérico, ¿sí? O sea, lo que yo estoy buscando es un perfil, estoy buscando que la temperatura sea función de Z. Si yo integro esta ecuación diferencial, me va a dar que T sub Z, T fría, o sea, T caliente, T fría, T sub C, va a ser a su valor en la sección de Z igual 0, menos este cociente por cómo varía la temperatura caliente, y entonces yo puedo de acá hacer un trabajo, digamos, algebraico para despejar esta variación a partir de ese parámetro y reemplazarla en la otra ecuación. Bueno, me aparecen dos parámetros que son beta, pi, sin importarme demasiado la matemática, y digamos es factible encontrar el perfil, ¿sí? En función de esos parámetros. Y eso, más que todo, lo que quiero analizar es cómo son esos perfiles, ¿sí? Acá tengo que el fluido caliente es en su caudal o su MSP, o sea, ya sea por el CP o por el caudal, es mucho más grande que el MSP el fluido frío, como les dije recién. Entonces, el fluido caliente va a bajar su temperatura, pero el delta T va a ser menor que el delta T que va a experimentar el fluido frío. Hablo del delta T entrada-salida, ¿sí? Y como estamos en cocorriente, los perfiles van a tener esta forma, o sea, fluido caliente se enfría hasta que llega a una determinada temperatura, el fluido frío se va a calentar hasta que llegue a una determinada temperatura. Pregunta, ¿por qué el fluido frío no va por acá arriba y el fluido caliente va por acá abajo? ¿Podría darse ese caso?
Esto lo he tomado a veces en exámenes y se confunden. Equilibrio térmico, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, el fluido caliente se va a ir, o sea, va a disminuir su temperatura, el valor, esta relación de MSP me va a indicar algo, ahora lo analizamos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué el fluido caliente llega a un punto y se queda constante, digamos, y ese punto coincide con el fluido frío? ¿Por qué no sigue bajando la temperatura del fluido caliente y sigue aumentando la temperatura del fluido frío? O sea, estoy pensando, ¿por qué no se produce algo así? Se pierde la fuerza impulsora. Claro, llega un punto que no puede haber en un intercambiador un cruce de temperaturas, o sea, porque se invertiría el sentido de la transferencia. La transferencia de calor se está dando del fluido caliente al fluido frío. Cuando se acercan a las temperaturas, no hay modo de que se invierta y ahora el fluido caliente que estaba transfiriendo calor al fluido frío sigue haciendo lo mismo. No hay modo, porque ahora el fluido frío está más caliente que el, que el caliente, digamos. No tiene lógica, tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, lo importante es tener esto presente, porque he hecho algunas preguntas y por ahí no lo ven, ¿sí? O sea, en ningún intercambiador puede haber un cruce de temperatura. En ningún punto el fluido frío puede superar a la temperatura del fluido caliente. Y en este caso, ahora sí analicemos el efecto de la relación de MSP, o sea, de este parámetro chi o epsilon, como quieran llamarlo, no importa. Dije, si tengo mayor SP M caudal por CP del fluido caliente sobre el mismo valor del fluido frío, este valor es mayor a 1. Como el MSP del fluido caliente es mayor al del frío, entonces el delta T entre entrada y salida que experimenta el fluido caliente es menor. El delta T, ¿cuál va a ser? Temperatura de entrada y su temperatura de salida. O sea, estoy hablando de este delta T, este pedacito. Mientras que el delta T entre lo que entra y lo que sale del fluido frío es mucho mayor. Por el contrario, si el caudal del frío es mayor, el caudal cuando hablo de esta caudal térmico M por Cp es mayor que el caudal del fluido caliente, el fluido caliente experimenta una variación de temperatura entre la entrada y la salida mayor que el del frío. Y después, bueno, si fueran iguales los MSP, lógicamente tendrían que experimentar delta T iguales. Este está entrando en 25, este en 100, 100 menos 65 me da 35, bueno, me da el mismo delta T, ¿no? Entre un fluido y el otro. Y con respecto al largo, bueno, es difícil analizar, porque una alumna decía, dice, si esa letra griega se acerca a 1, necesito un intercambiador más largo. Depende del objetivo, porque ¿cuál sería mi objetivo? O sea, acá es la relación de los MCP, digamos, que generalmente eso está fijo. Entonces, si el objetivo es calentar hasta cierta temperatura, generalmente esto es un dato fijo, ¿sí? Para decir si necesito mayor intercambiador, tendría que pensarlo, bueno, con esto no sería un análisis correcto, digamos, porque no sería el caso. Realmente vos, eso viene especificado porque los caudales vienen especificados. ¿Sí? Importante, para el caso co-corriente, a medida que Z aumenta, bueno, podría llegar el caso en que ambos fluidos prácticamente se tocan. ¿Mm?
siempre debería existir un delta T, no es que llegan a ser iguales. Entonces, área infinita, longitud infinita, voy a tener temperaturas casi iguales a la salida. Lógicamente, si yo estoy diseñando un intercambiador, estoy agregando área extra que no me sirve, o sea, no me interesa. Y lo que sí, esta ecuación diferencial parte de un valor inicial y voy integrando y voy calculando los distintos valores de temperatura. Si ahora vamos a analizar el otro caso, hago un análisis similar, pero hay una diferencia porque cuando yo planteo, bueno, llego a la ecuación diferencial, ¿no? Pero esta ecuación diferencial, yo conozco la temperatura de salida del fluido frío, pero no conozco la temperatura de entrada. Entonces, desde el punto de vista de la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial con valores de contorno y no con valores iniciales. Al tener dos ecuaciones, y eso me genera una diferencia en cuanto al comportamiento. Voy a parar acá. Simplemente el otro es la misma álgebra que hicimos antes. Si puedo integrarla, lo que pasa es que la voy a integrar a partir de, esto es la temperatura caliente, ¿no? En la temperatura fría, digamos, fíjense, me dice que la temperatura fría en función de Z es función de la temperatura en cero, en la sección de entrada, que no la conozco, porque como estoy en contracorriente, esta temperatura no conozco. Entonces, acá tengo una ecuación que si yo quiero calcular la temperatura fría en función de Z, no podría, o sea, lo que tengo que hacer es, si pongo Z igual L, ahí sé que esta TC es igual a T0, porque esta TC0 es el valor en la posición de Z, porque yo integro, Z me va a indicar digamos, la posición de ese, mejor dicho, perdón, estaba queriendo explicar otra cosa y lo dije mal. Digo, esta es la temperatura fría en función de Z, pero yo conozco la temperatura de entrada en Z igual 0 caliente, pero no conozco esa temperatura fría que sería la de salida. Esta cosa de entrada y salida es con respecto a el fluido que entra de un lado y sale del otro. Bueno, a ver, un análisis similar, y esto sí, los perfiles es lo que más me interesa, cambia totalmente. Esto es en menor a 1, o sea, tengo mayor caudal del lado del fluido frío. Fíjense, la temperatura, digo, la temperatura de... nos tenemos que parar en esta línea acá, en esta línea acá. Esta sería la temperatura de entrada, o sea, la temperatura con la cual entra el fluido frío. ¿Pero dónde entra? Y depende del valor de L que yo le dé. Estos son distintos valores de L. Este L es para 0,1, este L para 0,2. O sea, depende del área que le doy, es la posición en la que entra. Y dependiendo de esa área en la que yo le doy, el fluido frío va a ir calentándose y va a salir a una temperatura distinta. O sea, el comportamiento es muy distinto al del caso anterior. Y estos son los perfiles. Fíjense que este sería el fluido frío que ingresa y se va calentando y el fluido caliente que se va enfriando. Acá también tengo toda una zona donde no
está sobredimensionado mi intercambiador. Bueno, esto no tiene demasiada importancia. Sí, me interesa que veamos esto en un intercambiador contracorriente, donde los dos MCP son iguales, o sea, el caso de epsilon igual 1. Sí, Orlando y Kiara me están diciendo no estoy entendiendo. Bueno, perdón, que fui muy rápido porque quería concentrarme en lo que me interesa y obviar un poco la matemática. Voy a volver atrás y más allá de las ecuaciones, que el procedimiento es el mismo, lo que hay que recordar acá, ¿sí? Yo quiero encontrar el perfil de temperaturas. ¿Qué conozco? La temperatura de entrada del fluido caliente, ¿sí? Pero la temperatura del fluido frío, esta, en Z igual 0 no la conozco. Conozco la de su salida. O sea que, dependiendo del largo del intercambiador, el fluido frío va a entrar en distintos valores de L. O sea, ¿sí? Y yo después quiero integrar esta ecuación para encontrar los perfiles de temperatura frío y caliente a lo largo de Z. Pero a diferencia del caso anterior, para el fluido frío, o sea, la T sub C, conozco el valor en L, pero no el valor en Z igual 0. Eso me genera un problema distinto desde el punto de vista matemático, más allá de que puedo también llegar a una expresión, pero como dice acá, yo puedo integrar sabiendo que en la sección 0 la temperatura caliente es TH0 y para esa temperatura caliente voy a tener la temperatura fría correspondiente. Olvídense un poquito de las ecuaciones. Después, digamos, eso lo pueden hacer a mano, me preguntan. Igual no es algo que se pide. Pero lo interesante es esto que no sé si lo alcanzan a ver. Yo sé que en Z igual 0 conozco la temperatura caliente, pero no conozco la temperatura fría. Piense que yo tengo una ecuación diferencial, que la tengo que integrar de Z igual 0 a Z igual L. Entonces, para la temperatura caliente, arranco en 0 y llego a L. Ahora, en Z igual L, conozco la temperatura del fluido frío, que es la temperatura a la que va a entrar. Pero no sé cuánto vale esa temperatura del fluido frío en Z igual 0. O sea, tengo datos fijos en Z igual 0 y en Z igual L. Por eso es un problema de valores de contorno y no... Claro, podés caer a una solución iterativa. Es verdad. Y lo que es importante es esto. A ver, creo que se va a entender mejor volviendo al otro gráfico. Esta frase, para cada L habrá un perfil de temperaturas distinto. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el caso anterior? El perfil de temperatura era siempre el mismo, lo que cambiaba, si yo cambiaba el L, era hacia dónde alcanzaba acá. ¿Sí? Como los dos, en el caso del cocorriente, los dos fluidos están entrando por la misma zona, o Z igual al 0, si el L del intercambiador es 0,5, van a salir a esta temperatura. ¿Sí? Si el L es 1, bueno, el perfil va a ser el mismo, pero van a salir a esta temperatura. Se entiende que si yo estoy trabajando en cocorriente, si yo le agrego longitud, las temperaturas que entran en Z igual 0 son las mismas, entonces los perfiles van a ir siendo iguales para los distintos L, o sea, para los distintos largos, pero bueno, lógicamente voy a tener un mayor intercambio a medida que el L sea mayor. ¿Cuál es la diferencia con el contracorriente?
que si yo voy cambiando el L, el perfil de temperatura que obtengo ya no es el mismo. Acá. Si yo cambio el L, el área de intercambio va a ser mayor a medida que lo aumento. Con lo cual, si esta es la temperatura, acá me paro en T, es la temperatura fría, y está ingresando a esa temperatura en 0,1, el perfil de temperatura del fluido frío va a ser este. Pero si el largo del intercambiador es 0,2, entonces el fluido frío ingresa en 0,2, ingresa acá a esa temperatura, y su perfil de temperatura va a ser este. Si el largo es 0,3, ingresa a la temperatura fría en este punto y su perfil va a ser este. Ven que el perfil de temperatura, la curva, ya no es la misma a medida que aumento L. O sea, el L, el largo del intercambiador aumenta para acá. Para cada valor de L que yo le voy a poner, o sea, si yo incremento el área, el perfil dentro del intercambiador ya no es el mismo. O por lo menos, digamos, no comienza en el mismo lugar y sigue el mismo camino. ¿Se entendió? Eso es lo que quiere decir esto. Y la diferencia con el cocorriente con el contracorriente. Bueno, creo que ahora quedó un poco más claro. Y cuando yo hago la integración, esto va a depender del L total más allá del parámetro. Va a depender del L, estos perfiles van a depender del L que le dé. Pero para el caso del contracorriente me interesa un caso particular. ¿Cuál? Cuando los MCP son iguales. ¿Qué decía? Que este parámetro vale 1. Fíjense, fluido caliente sería este que se enfría y el fluido frío, el azul que se calienta. ¿Cómo es el delta T entre el fluido frío y el caliente, o entre el caliente y el frío, a lo largo del reactor? O sea, si yo me paro en 0, me paro en 0,5, me paro constante, constante, o sea, es constante. ¿Y cómo son los perfiles en ese caso? Son rectas. ¿Mm? Muy bien, para ese caso, cuando tengo un fluido contracorriente con igual relaciones de MCP, o sea, de caudal por capacidad calorífica, vamos a tener esta condición de que los perfiles dentro del intercambiador van a ser paralelos y rectas. Y ese delta T se mantiene constante. Y ahora se los dejo para que lo vean. ¿Qué pasa en este caso con el delta T medio logarítmico? Porque le va a quedar en el denominador el logaritmo de delta T en la sección de entrada sobre el delta T en la sección de salida, o sea, la sección donde se inicia el intercambiador y donde termina. O sea, como este delta T es igual a este delta T, ese cociente da 1, me queda el logaritmo de 1. ¿El logaritmo de 1 cuánto vale? Te queda un 0 en el divisor, dice Franco. Muy bien, claro. En este caso particular, el delta T medio logarítmico no se puede calcular. Y para ese caso particular, ¿qué delta T uso? Bueno, el delta T, que va a ser el que tiene el fluido a lo largo del Z. O sea, o elijo el delta T en la entrada o el delta T en la salida, es siempre el mismo. Y sí, es el único caso donde se te indetermina el logaritmo y, o sea, si los delta T en la sección de entrada y salida son iguales, ese logaritmo se te hace 0 y ahí se te determina, no podés calcular. Entonces tenés que estar atento a eso y elegir como delta T ahí, bueno, cualquiera de los dos, la entrada o salida, porque sabemos por ver estos perfiles que al fin y al cabo la fuerza impulsora a lo largo del intercambiador siempre es la misma. Bueno, bueno, acá hay todo un análisis. Igual, desde el punto de vista del desempeño, es decir, a igual condición de área, si el área es la misma en ambos casos, o mejor dicho, acá en realidad está pensado al revés. Si yo
fijo las condiciones de entrada y salida, o sea, si digo, el fluido caliente entra a 100, sale a 80, bueno, el fluido frío entra a 30, sale a 50, y calculo el área necesaria, si los pongo en corriente o en contracorriente, ¿cuál va a ser el área menor? ¿Cuál va a tener un mejor desempeño? ¿Por qué mejor desempeño? Porque con menor área voy a tener igual cantidad de calor intercambiado. Bueno, el de contracorriente. ¿Por qué? Porque el delta T medio logarítmico en cocorriente es menor al delta T medio logarítmico en contracorriente. Con lo cual, conviene operar siempre en contracorriente, y el área, o sea, fijada las condiciones de entrada y salida, o sea, el balance térmico, si yo tengo que calcular un área, el área del cocorriente va a ser mayor que el contracorriente. O sea, de ahí entra lo económico relacionado con el área. Y bueno, yo si tengo que diseñar un intercambiador, sé que el desempeño va a ser mejor con el contracorriente y los voy a poner en contracorriente. Ahora, si igualo los caudales, el U y el calor intercambiado, o sea, si el área es igual, los delta T van a ser distintos, ¿sí? O sea, si ahora fijo el área y fijo las temperaturas de entrada, lo que me va a cambiar es las temperaturas de salida. Bueno, acá está. ¿Cómo sería para un cocorriente los perfiles? ¿Y cómo serían para iguales condiciones si yo invierto, o sea, el área está fija y invierto el sentido del fluido frío que ahora va en contracorriente, ¿sí? O sea, con corriente, fluido caliente se enfría, el fluido frío aumenta su temperatura, van a llegar a un punto donde, bueno, ya no hay más intercambio, hay mucha área del intercambiador donde la fuerza impulsora es muy pequeña. En cambio, para el mismo intercambiador, si yo invierto el sentido de las corrientes, entrando a 100 y entrando a 30, bueno, lo que sucede es que el perfil es distinto. Fíjense que de alguna manera es importante el área que me queda entre las dos curvas. Bueno, chicos, esto es todo por hoy y creo que ya la semana que viene vamos a entrar con transferencia de masa o quedó un solo temita ahí medio suelto que sería convección natural. Todas las preguntas que tengan, si quieren vayan enviándome algún mail o por el campus, como pasó con la alumna, que bueno, indudablemente la teoría siempre es un primer pantallazo, después hay que revisar, más que todo a veces las ecuaciones que si voy muy rápido no alcanzan a verlas, pero sí a mí me interesa el planteo y la ecuación final. Después lo del medio a veces requiere que ustedes lo vean un poco más en detalle solos. Lo que quería decir es eso, que si aparecen dudas me las vayan transmitiendo, entonces yo puedo preparar una clase tipo repaso y hacemos algunos ejercicios de análisis y demás. Bueno, no sé, si nadie tiene alguna pregunta para mí, le cedo la palabra a Nicolás o Javier o Eliana o Sonia o Claudia, que deben estar por ahí, y los dejo con ellos para que avancen con la guía 9. Gracias a ustedes, chicos. Perdón si por ahí voy muy rápido. Vuelvo a insistir. Transmitan las cosas que no entiendan o párenme, que no hay problemas. Hola, ¿qué tal? Bueno, si les parece, hacemos unos 10 minutitos de descanso y volvemos acá a esta sala. Hola, ¿se me escuchó? Sí, Eliana, los chicos están despidiéndose. Orlando propone clases integradoras. Bueno, voy a pensar algo como para refrescar los temas y así ya vamos pensando
Es lo que Sí, podría 7 ser y 10 el está score bien. 7 final. y 10 nos juntamos de nuevo. 19 y 10 propone Fernando. Ok, a esa hora. Son 15 minutitos. Y se encuentran acá con Nico y compañía para seguir con las guías.